Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la obra completa de la doctora Melanie Klein, título 7, ensayo séptimo de su obra, Simposium sobre psicoanálisis infantil, texto de 1927. Freud todavía vivía. Y si me permiten un momento, ahorita estoy abriendo mis archivos de eh, la cronología de la obra completa de Sigmund Freud, por supuesto, textos notables de Freud, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el historial clínico del pequeño Hans, son textos ya conocidos en este canal. Ajá. Tres ensayos de teoría sexual. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Para 1900, ¿qué? 29 o 27. Para 1927. Más allá del principio de placer. Y me parece que inhibición, síntoma y angustia. ¿No? El yo y el ello, todo el aspecto, casi todo el aspecto sociológico. Me parece que solo faltaba el porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monoteísta, relación monoteísta. Bueno, para 1927 ya la mayor parte de la obra del doctor Freud se había expuesto, el movimiento psicoanalítico había adquirido una fuerza internacional y sin duda lejos estaba el recuerdo de la Primera Guerra Mundial y todavía faltaban al menos un par de años para que se dejara sentir en la vida de todo el movimiento psicoanalítico la influencia del Partido Nacional Socialista Alemán, que comienza la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Recordemos, ya en la Segunda Guerra Mundial, Freud, al ser judío, vive un éxodo junto con muchos otros psicoanalistas de Viena, que resultaba que también compartían el rasgo étnico, su característica de social, digámoslo así, judíos. Ujú. Ahorita la nota sobre el inicio o sobre el título del texto nos dice que Melanie Klein leyó este ensayo, este simposio, este trabajo, frente a la Sociedad Psicoanalítica Británica en Inglaterra. Ajá. Mayo 4 y 18 de 1927. Ujú. Una nota agregada en 1947. El siguiente artículo representa mi contribución, dice Klein, a una discusión sobre problemas del análisis de niños, en la que se prestó particular atención al libro de Anna Freud, Introducción a la técnica del análisis de niños, publicado en Viena de 1926. Ajá. En una versión ampliada publicada en Londres en 1946 bajo el título El tratamiento psicoanalítico de los niños, perdón, Imago Publishing Company. Las consideraciones de Anna Freud se han acercado más a las mías en lo que respecta a algunos puntos. Esas modificaciones de sus opiniones se discuten en una nota al final de este artículo, el cual de cualquier modo sigue siendo una exposición de mis propias ideas. Permítanme un segundo, queridas, queridos, tengo un libro que mostrarles, un libro que llegará tal vez un momento en el que lo aborde en este canal. Permítanme. Es que esto que se menciona en la nota es, podríamos decir, como el aviso de lo que ocurriría a la muerte del maestro. Freud muere en septiembre de 1939, momento para el cual también Melanie Klein había adquirido considerable fuerza dentro del movimiento psicoanalítico. Ajá. De tal manera que, digamos, se separan. Hay una escisión dentro del movimiento psicoanalítico. Ajá. El libro que adquirí hace ya, me parece, un año, no lo he terminado porque ciertamente me ocupo no solo de estas lecturas, me ocupo de mi segunda licenciatura, según los estudios profesionales en México en Derecho, ajá, abogacía, estudios jurídicos estoy haciendo yo, pero sin duda el psicoanálisis me ha impactado profundamente, ajá, porque también, aunque no lo parezca, estas diferencias, estas escisiones, divisiones dentro de, digámoslo así, grupos con una identidad muy consolidada, tiene
todo que ver tanto con el espíritu humano como con, eh, digamos, la naturaleza de las ideas, la naturaleza del deseo mismo, ajá, la naturaleza, digamos, humana, la naturaleza del espíritu humano. Ajá. Fue Sigmund Freud quien en su tiempo y bajo su, digamos, abordaje inicial, creación, consolidación del psicoanálisis como movimiento científico, pone los cimientos metodológicos para, para que se pueda sostener una investigación, no solo por él. No solo hablamos de Klein, hablamos de Jung en su momento, hablamos de Adler también en su momento, Ferenczi, muchos, llegando a un punto en el que para el año todavía 2024, 25 y en adelante, podemos decir el psicoanálisis en efecto es una ciencia, pero una ciencia, digamos, configurada de particular manera. Ajá. No se trata de una ciencia estadística, no se trata de una ciencia, digámoslo, experimental en cuanto a laboratorios. No puede el psicoanálisis probarse sobre ratas, cosa que aborrecen ciertos teóricos en la psicología, pero tiene una metodología, tiene efectivamente bases empíricas, esto es, eh, se sostiene justamente desde la interpretación de los sueños, acercándonos a nuestros propios sueños como producciones propias. Y por supuesto, no podemos matematizar en el sentido de sacarnos un pensamiento y ponerlo en la balanza. Ajá. Pero aún así, pensamientos, afectos, construcciones, ideas, fantasías, todas ellas efectivamente tienen un peso, no físico, pero sí corporal. Ajá. Entonces, ahorita estoy haciendo una especie de resumen del abordaje psicoanalítico de Sigmund Freud, porque fue él quien dijo, necesitamos profundizar en el análisis infantil. Y la primera no fue Anna Freud, la primera fue Melanie Klein. Ajá. Primera y también muy controversial. Ya llegaremos también a la biografía de Jacques Lacan, donde se mencionan muchas, digamos, de las limitaciones, tanto metodológicas, técnicas, como incluso científicas, digámoslo, de el andamiaje teórico de Melanie Klein. Ajá. Eh, Todo esto lo he dado cuenta, me he dado cuenta, lo he explorado. eh, Durante y después de mi formación como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ajá. Y sin duda, este libro no lo tenía yo cuando estudié psicoanálisis hace ya unos años. Pero dicho lo anterior, vamos a comenzar con el texto de la doctora Klein. Es un texto algo extenso. Yo creo que estaremos frente a la cámara con este texto al menos 4 videos, al menos. Ajá. Dice la doctora Klein. Comenzaré mis observaciones con una breve revisión del desarrollo del análisis de niños en general. Aquí recordemos, antes de avanzar, análisis no es terapia. Ajá. Ahorita es todo lo que diré. Análisis es una práctica discursiva a través del lenguaje. La doctora Klein en el artículo pasado nos justificó acerca de la integración de el juego como una forma de diálogo que establecen los niños con los adultos. Pero no podemos prescindir en análisis, en psicoanálisis, de la palabra. Ajá. Si bien es cierto, los símbolos van más allá de la palabra, los símbolos, digamos, ya en un, ¿cómo decirlo? En una posibilidad humana que integra al ser humano dentro del lazo social, la palabra es fundamental. Ajá. Si no, por ejemplo, todo, y no lo había pensado así, iba a decir, eh, de no vernos en la necesidad de profundizar en nuestra relación con la palabra, todo podría solucionarse a través del arte, por ejemplo, nuestra construcción de símbolos. Pero
efectivamente podremos decir de una forma, todo es arte, todo. Ahorita voy a dejar mi reflexión hasta ahí porque tenemos un trabajo importante en cuestión a, digámoslo así, escuchar y hablar con niños. Ajá. No puede haber análisis sin escucha y no puede haber análisis sin el intercambio de símbolos. Ujú. Dice el texto. Sus comienzos datan de 1909, año en que Sigmund Freud publicó Análisis de la fobia de un niño de 5 años, el análisis del pequeño Hans, que propiamente no fue que el niño llegara y le dijera a Freud, tengo un problema, doctor Freud, quiero hablar con usted. Ajá. Fue un alumno de Freud que estudiando con Freud, analizándose con Freud, educa a su hijo. Ajá. Educa a su hijo y observa necesidades específicas de su hijo. No el hijo de Freud, sino el hijo del alumno de Freud. No recuerdo el nombre y no recuerdo que en el análisis del pequeño Hans, de Juanito, hayan dicho el nombre del papá de Hans. Ajá. Pero efectivamente, en un punto del análisis, digámoslo así, la influencia pedagógica, educativa, de cuidado del padre al hijo, el padre, alumno de Freud, lleva a su hijo a un análisis con Freud. Ajá. No les digo más, les dejo análisis de la fobia de un niño de 5 años en la descripción. Un texto hermoso, al menos les invito, expónganse a él. Esta publicación fue de la más grande importancia teórica al confirmar, como lo hizo en la persona del niño de que se trataba, la verdad de lo que Freud había descubierto que existía en los niños partiendo del análisis de adultos. Ajá. Si abordamos el psicoanálisis en un aspecto conceptual, la idea, las palabras centrales del psicoanálisis es inconsciente. Ajá. En lo inconsciente está, digamos, como la llave del entendimiento de la obra de Freud. Pero inconsciente es imposible, digamos, definirlo sin recurrir a sexualidad infantil. Ajá. Estamos hablando de que todo hombre y mujer adulto fuimos niños. Ajá. Cuando Freud habló sobre sexualidad, tanto humana como infantil, no lo hacía refiriendo, digamos, a la idea popular de el coito, sino se refería específicamente a cómo los niños estructuran su relación con el mundo a través de su cuerpo. Ajá. Yo en mi propio libro lo he nombrado la experiencia sensible, la construcción de las nociones, las referencias, dolor y placer, ajá, que empiezan cimentadas en el campo biológico, pero que adquieren revoluciones, así lo nombro yo, a través de el contacto social. Ajá. Es decir, a mí me gusta el chocolate, pero mi mamá me dice que no puedo comer chocolate porque son las 2 de la mañana y la maldigo, por ejemplo. Ahí, por muy sencillo que pudiera parecer, están jugados afectos, están jugadas experiencias corporales, están jugadas relaciones sociales, es decir, importancia de ciertas personas para los niños, que representan para esos pequeños el mundo y la vida en sí. Ajá. Entonces, sexualidad infantil, viene importancia de papá y mamá, represión de los deseos, formación de un inconsciente. Ajá. Y un inconsciente no como un sujeto inconsciente, no, digámoslo así, como un estado de cierta información, de cierto potencial energético, un estado de, ¿cómo decirlo? Permanente presencia y al mismo tiempo no necesariamente manifiesta, digámoslo así. Y esto es también apoyándome un poquito en la interpretación de los sueños, un potencial energético que puede determinar una u otra forma de manifestación. Tal vez ahorita estoy siendo muy abstracto, pero les voy a pedir paciencia aquí, queridas, queridos. Lo inconsciente no es
digámoslo, algo concreto. Lo inconsciente es al mismo tiempo que la base de la estructura psíquica, el gran potencial humano, no en cuanto a un desarrollo, digámoslo así, personal, pero sí en cuanto a un desarrollo como civilización. Ajá. Aquí con desarrollo personal apelo más que nada a una noción, digámoslo, positivista, a una noción de salud mental. Ajá. El psicoanálisis no se integra dentro de la demanda que viene de la psiquiatría de salud mental. Ajá. Es algo mucho más extenso lo que tanto ofrece el psicoanálisis como lo que se encuentra en los textos de los psicoanalistas. Ajá. Dice el texto. El artículo tuvo, sin embargo, otra significación más, cuya importancia no podía ser apreciada en aquel entonces. Tuvo un valor específico. ¿Cuál artículo? Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Ajá. Este análisis estaba destinado a ser la piedra angular del subsiguiente análisis infantil. No solo mostró la presencia y evolución del complejo de Edipo en los niños y las formas en que opera en ellos, también mostró que estas tendencias inconscientes podían aflorar a la conciencia sin peligro y con gran provecho. Fíjense, tendencias, ajá, tendencias inconscientes. Ahorita parecería que he hecho, digamos, un comentario sin sentido sobre lo inconsciente, pero podemos decir que aquello que nosotros reprimimos de nosotros mismos, que fue de gran importancia durante nuestra niñez, forma no solo nuestro carácter adulto, no solo lo que nosotros podemos hacer con nosotros y con los demás, hablando en un sentido social, cultural, económico, etcétera, sino que también el psicoanálisis, podemos decirlo, es una forma de acercarnos a eso que nos constituye como humanidad a fin de obtener de eso que nosotros con justa razón denominamos terrible, demoníaco, Sigmund Freud, Totem y Tabú, sacar un provecho de nuestra propia infancia reprimida. Ajá. Para, digamos, definir esto de demoníaco, no es necesariamente eh, satánico en un sentido esotérico o algo así. Es más bien eh, demoníaco en el sentido de que se opone, digamos, a un orden consciente. Ajá. Les dejo también en la descripción otro texto que es Análisis de una neurosis demoníaca del siglo XVII, me parece. Texto de Sigmund Freud. Permítame un segundo, voy a anotar ese que eso es una referencia que casi no doy, pero el doctor Freud se acercó a muchos temas trascendentales, pienso yo. Uno de ellos, la religión, desde Tótem y Tabú, texto bellísimo, neurosis demoníaca. Listo. Entonces, mm, repito esto, aquel análisis no solo mostró la presencia y evolución del complejo de Edipo en los niños y las formas en que opera en ellos. Esto, queridas, queridos, podríamos decir la piedra angular de la sexualidad infantil. Ajá. La relación mm, no necesariamente específica, pero sí real, que lleva a los niños humanos a relacionarse con el mundo y con ellos a través no de un acto físico, sino de la fantasía, del deseo. Ajá. Estas palabritas, complejo de Edipo, desde que fueron presentadas, han sido el motivo de gran conflicto dentro del movimiento psicoanalítico. Ajá. Complejo de Edipo, si tomamos de punto de partida la sexualidad infantil desde el punto de vista biológico, cómo choca este empeño
orgánico con la estructura social. Mamá y papá. Ajá. Los primeros que me dicen no. Ajá. Los primeros que buscan influir en mí para que, entre otras cosas, yo sea capaz de sostener mi vida dentro de un contexto social. Ajá. Gente en la cual yo como niño, yo como niña, he depositado todas mis expectativas, todas mis esperanzas, y al mismo tiempo veo cómo esas esperanzas se frustran. Ajá. Niño, niño. Ajá. Esperanzas de control, esperanzas de placer, ciertamente, y placer no coital. Ajá. Se trata aquí de que la satisfacción, digámoslo, sexual infantil gira en torno, por ejemplo, la comida. Ajá. Por ejemplo, la higiene. Por ejemplo, el cariño. Ajá. En todo esto no pinta la educación. La educación viene por una necesidad ciertamente infantil, a fin de que podamos hasta cierto punto apropiarnos de nuestro cuerpo, atender nuestro cuerpo, sostener nuestra vida. Ajá. Y sin embargo, dentro de esta apropiación existe justamente estos choques, estas oposiciones, conflictos con mamá y papá. Ajá. Complejo de Edipo no es en ningún sentido, digamos, algo físico, sino palabras que apuntan a ese drama que se desarrolla en la vida infantil, en la vida afectiva, en la vida, hablando desde el punto de vista psicoanalítica, la vida sexual infantil. Ajá. Con sexual no nos referimos a coital, genital. Solo la relación genital infantil es, digámoslo así, como, ¿cómo decirlo? Una parte minúscula de la sexualidad infantil. Y hablando con genitalidad infantil, me refiero específicamente a la masturbación. En el estudio de los tres ensayos, en el estudio del análisis del pequeño Hans, en el estudio de mucha de la obra del doctor Sigmund Freud, se habló de cómo la masturbación infantil no corresponde, no es igual a la masturbación adulta humana. La masturbación infantil no tiene como objeto, no tiene como meta el orgasmo, mientras que la masturbación adulta sí lo tiene. Ajá. Aquí hablamos de dos formas, digámoslo, de vivirnos en relación con nuestro propio cuerpo, la adulta y la infantil. Ajá. No es que la infantil tenga que devenir adulta, tenga que ser adulta en ese sentido, sino de que justamente como adultos podemos acercarnos a ese gusto, esa ese placer que obteníamos no de nuestros genitales, sino de la vida en general cuando éramos niños. Ajá. Por eso, una y otra vez he dicho en estos espacios, la sexualidad infantil no es minúscula, sino que nos abre como adultos a la posibilidad de no solo vivirnos de determinada manera, sino de ver al mundo como nuevo otra vez. Ajá. Y en todo eso no asoma ni un poquito la salud mental. Ujú. No se trata de ser buenos, se trata de ser, se trata de vivirnos, se trata de decir, por ejemplo, yo odio y abrir esa posibilidad a partir de la apropiación de mi propia historia, la apropiación de mis propios conflictos, justamente edípicos. Tremendo, ¿no? Entonces, aquel análisis del pequeño Hans le llamó no solo la atención a Freud, sino que dijo, ahí está el futuro de la ciencia, ciencia analítica, ahí está el futuro de nuestra disciplina. Y poco a poco, pero también, ciertamente, no dejaba el doctor Freud su consulta con neuróticos adultos, hombres y mujeres. Ajá. Y es que
El psicoanálisis justamente es como el telescopio hacia la naturaleza infantil de la humanidad. Ajá. Por decirlo de una manera, Freud llega también a comparar el psicoanálisis con la antropología, porque no es que apunte a civilizaciones pasadas, sino a nuestro pasado personal, subjetivo y también cultural. Ajá. Tótem y Tabú. No voy a dejar de recomendarlo, Tótem y Tabú. Dice el texto, Freud mismo describe su descubrimiento de la siguiente forma. Nota 149. Antes de avanzar, vamos a ver. Eh, debe ser obras completas. El tomo 10 es donde está el análisis del pequeño Hans. Ajá. Entonces, una cita de Sigmund Freud, análisis de la fobia de un niño de 5 años. Dice Freud, debo ahora preguntar en qué ha perjudicado a Juanito el haberle hecho considerables complejos no solo reprimidos por los niños, sino también temidos por los padres. Haberle hecho conscientes. Perdón. Repito, ¿en qué ha perjudicado a Juanito, a Hans, el haberle hecho conscientes, complejos, no solo reprimidos por los niños, sino también temidos por los padres? Eh, digamos, trayendo a la memoria un poquito del análisis del pequeño Hans, el pequeño Hans, a pesar de ser muy amado por su padre, muy cuidado por su padre, también amado y cuidado por su madre, pero el pequeño Hans, por su propio complejo de Edipo, por sus propias ganas de estar siempre con mamá y que papá se vaya, palabras literales de el pequeño Hans. Oye, papá, ¿y qué tal si yo me quedo a vivir con mamá y tú te vas a vivir con tu mamá? Ajá. En eso, por muy inocente que estuviera, que se presentara, estaba también incluido el deseo de muerte, pero muerte no como la entendemos los adultos, muerte desde una perspectiva infantil, no estar, ajá, una especie, digámoslo así, de muerte simbólica. Ujú. Otra manifestación del complejo de Edipo en Hans, en Juanito. Y la mamá, siendo él un niño de 3 o 4 años, la mamá todavía lo bañaba. Ajá. Cuando la mamá simplemente seca, rosa, limpia los genitales de Hans, Hans dice, qué rico, quiero más. Y la mamá, de forma directa, le dice, no, eso es asqueroso. Ajá. Hans tiene una gran impresión de aquello. Ujú. Y justamente, complejo de Edipo en Hans, en el pequeño Hans, en Juanito, ajá, se desarrolla con una actividad que el mismo Juanito dice es mi tontería, su masturbación. Ajá. Repito, no una masturbación como ustedes o yo la podríamos conocer de adultos, sino simplemente, qué rico. Ajá. Se siente rico, es mi cuerpo. Ujú. No era de ninguna manera alguna clase de abuso hacia Juanito, ni que Juanito abusara de nadie, simplemente él con él. Ajá. Entonces, todo esto no es que Freud le haya dicho, eso no es una tontería, eso es tu cuerpo y tú tienes derecho y bla, bla, bla. No, Freud de una manera muy, muy amorosa, muy linda, se acerca en la consulta con el pequeño Hans y habla acerca de el amor que le tiene su papá. A pesar de que él cree, Freud cree, que Juanito no quiere a su papá y que Juanito tiene miedo a que su papá sepa que no lo quiere porque quiere quedarse con su mamá. Ahorita lo estoy poniendo con otras palabras. El abordaje de Freud a Juanito, a Hans, la forma en la que habló es bellísima. Menos de una página y en la cual el niño sale con una impresión fortísima. Le dice el pequeño Hans a su papá, al alumno de Freud, oye papá, ¿ese señor habla con Dios o qué? Ajá. Algo así. Ajá. No lo estoy citando literal, estoy parafraseando la reacción de Juanito ante su contacto con Freud. Ajá.
su plática con Freud, que por supuesto el padre todo lo anotaba, todo lo registraba. Entonces, complejo reprimido, es decir, me quiero quedar con mamá y quiero que papá se vaya y al mismo tiempo, hablando de un complejo de Edipo amplio, que por lo general son así, quiero quedarme con papá siendo yo un niño y que mi mamá se vaya. Ajá. Aquí podríamos decir complejo de Edipo bisexual, pero sería más apropiado decir complejo de Edipo amplio. Ajá. Por lo general, los niños dirigen sus afectos tanto de cariño como de odio, como de vete hacia mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, todo. Y por supuesto, en un momento podemos decir también, ¿cómo decirlo? Lo pensaba decir normal, en un momento, digámoslo, teórico, digámoslo, eh, para no repetir la palabra también completo, amplio de la vida afectiva humana, el rechazo también puede ser dirigido hacia uno mismo. Ajá. El odio también puede ser dirigido hacia uno mismo. Ujú. Vamos a continuar, queridas, queridos. Ajá. Pero esto, digamos, el eje rector de la sexualidad infantil. Y si notan, ahí está también, no solo implícito, sino central, la noción de actividad sensible. Ajá. Organización sensible del mundo a través de placer y dolor. A veces yo mismo, mi contacto conmigo mismo, me es insatisfactorio, me es doloroso. Ajá. No es que yo me pegue, sino que yo quisiera tener o hacer otras cosas que no tengo y no hago. Por ejemplo, frustración. Vamos a continuar con el texto, queridas, queridos. Mm, por eso es justo decir un gran provecho. Y ahí, queridas, queridos, al momento de poder incluso señalar el valor de mis propios conflictos conmigo mismo, no hay ni por asomo. Es como tratar de comparar el mar con una lágrima, hablando de salud mental. Lo que les presento sobre el provecho que puede obtener uno del psicoanálisis no tiene nada que ver con la salud mental. Nada. Ajá. La salud mental sería la lágrima. Mientras que la vida misma se asoma tras la capacidad de que funda una persona sometida a análisis, no a los analistas, sino al análisis mismo, de poder sacar provecho de sí mismo, de sus herramientas, de su tiempo. Ajá. Dice el texto, Freud mismo describe su descubrimiento, esto ya lo había leído. Entonces, aquí me había quedado para hablar justamente de los complejos reprimidos, que son hechos conscientes a través de la palabra y que por supuesto son muy, muy temidos por los padres, porque no es nada más, mami, te quiero, sino mami, tócame. Ajá. No es nada más, papi, te quiero, sino también, papi, llévate a mamá o no la quiero ver ahorita. Ajá. O a veces, papá, no te quiero. A veces no es un asunto de no te quiero, sino un odio directo, flagrante, agresivo. Ajá. Y hablando, por supuesto, de la agresión de niños de 5 años, puede ser una agresión temible. Ajá. No podemos en psicoanálisis sostener algo así como una inocencia infantil en el sentido de que no hacen nada. Los niños no pueden ser peligrosos. Los niños no pueden, ¿cómo decirlo? Mm, los niños, son básicamente angelitos. No. En psicoanálisis, los niños son tan peligrosos como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y al momento de nosotros también decir eso,
estamos señalando cierta dignidad, no solo infantil, sino humana, en la capacidad que tenemos como seres humanos de buscar lo que queremos, a veces aceptando correr riesgos de nosotros y de los demás. Ajá. Eso es digno, queridas y queridos. Dice el texto, palabras de Freud. ¿Emprendió acaso el niño alguna acción grave en lo que respecta a sus pretensiones con su madre? Es decir, después de que Hans fue analizado, ¿le hizo daño a su mamá? No. ¿Tradujo acaso sus malas intenciones con el padre en actos malos? No. Palabras de Freud. Sin duda se les ocurrieron tales temores a muchos doctores que entienden mal la esencia del psicoanálisis y opinan que al hacer conscientes los malos instintos, estos se fortifican. Hacer conscientes. De hecho, eso es algo curioso, queridas, queridos. Permítame, agüita. Verán, ahorita ya he hablado de sexualidad, he hablado de, digamos, evoluciones, revoluciones de la sexualidad humana, en cuanto que, como individuos biológicos, nos insertamos en un medio social. Ajá. Podría yo señalar cómo, a pesar de que la sexualidad humana se revoluciona, en su esencia no cambia. La sexualidad humana, en un sentido amplio, no solo coital, abarca lo coital, pero es mucho más grande, está conformada, me voy a valer un poquito de Lacan, un poquito, no es Lacan propiamente, es más bien mi lectura de Lacan, de mecanismos de placer, ajá, influida también por los tres ensayos que les dejo en la descripción, tres ensayos de teoría sexual, texto de Sigmund Freud. Mecanismos de placer, formas de goce, ajá, y esto siendo la base permanente de toda la estructura psíquica humana, siendo parte, por lo tanto, de todo el mecanismo económico, social, cultural, estatal. Ajá. Todo está atravesado por la noción de la búsqueda de la satisfacción a través del placer y el dolor. Y el dolor, no me equivoco. No solo alcanzamos ya como adultos satisfacción a través del placer, sino también hay dolores satisfactorios. Y no me refiero necesariamente a una conducta, a una noción masoquista. Simplemente el acto de dominar, el acto de ejercitar, el acto de crecer, duele y ese dolor justamente nos forma. Ese dolor también llega a ser muy satisfactorio. Ajá. Entonces, queridas, queridos, aquí, lo que la comunidad médica de tiempos de Freud temía y por lo tanto atacaba al psicoanálisis es que, dicho con otras palabras, eso no se tiene que decir, eso más bien se tiene que ocultar. ¿Por qué? Porque somos buenos. Todos somos buenos, ¿verdad? Y claro, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Ajá. Una cosa es sostener que todos somos buenos, a pesar de que nos devoramos los unos a los otros, y por otro lado, vamos a condenar a aquellos que dicen que no somos necesariamente buenos desde el punto de vista táctico, práctico, real. Ajá. Hablar, por ejemplo, de instintos, malos instintos, no es necesariamente una mala práctica. Hablar de malos instintos, malos hábitos, hablar del placer que nos brindan esos malos instintos. Es diferente a actuarlo. Y aún así, al hablar, uno encuentra una satisfacción. ¿Por qué? Porque el hablar es hacer consciente. Ajá.
y al hacer consciente, no se fortifican los malos instintos, nos fortificamos nosotros. De ahí, por supuesto, y esto desde mucho antes del psicoanálisis, el doctor Freud, si mal no recuerdo, es el volumen número primero de las obras Amor Ortu. Ah, se me ha olvidado, es un texto, no es el de Navidad, no es un cuento de Navidad, es donde Freud señala la, la descarga psíquica que hay durante una confesión católica. Ajá. El hecho de confesar los pecados, ahí están confesando no un instinto, sino un acto. Ajá. Con Freud, hablar de las fantasías es hablar de instintos. Hablar de las obsesiones es hablar de instintos. Ajá. Hablar de las manías, de las fobias, es hablar de instintos, no de actos, no de pecados. Ajá. La salud mental tiene que ver todo con el pecado y nada con el instinto. Ajá. Por eso he dicho una y otra vez en este espacio, la salud mental es el hilo conductor a través del cual la religión se va a apropiar de la psicología. Ajá. Y eso no viene del psicoanálisis, es, digámoslo así, una falta en la cual la psicología se introdujo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ajá. Y esto por desacreditar a Freud, queridas, queridos. Tiene su valor histórico, tiene su valor y su función social para el año 2025, pero ahorita regresamos al texto. Ajá. Nota 150, seguramente. La bastardilla es mía, dice Klein. Pensé que nos iba a decir. Véase eh, esto. Cuando dice bastardilla, el énfasis en el texto. Ajá. Pensé que iba a decir la doctora Klein. Véase el volumen 10. Opsit. Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Ok, entonces, queridas, queridos, eh, aquí fíjense cómo la doctora Klein hace una cierta edición de las obras de su maestro, pero ahí estaba vivo Freud. Vivo, pero no sé si tan presente, porque ciertamente era un ser humano. Y ciertamente ya para 1929 tenía ya ciertos dolores el doctor Freud. Estaba más o menos a 10 años de morir, pero desde, no recuerdo exactamente qué parte de su obra, el doctor Freud comienza a hablar de su propia muerte. ¿Por qué ve morir a varios de sus amigos antes de la Segunda Guerra Mundial? Llega la Segunda Guerra Mundial, muchos alrededor de la figura de Freud mueren. Si mal no recuerdo, este dato está por confirmar, la mayoría, si no es que todas las hermanas de Sigmund Freud mueren en campos de concentración nacionalsocialistas. Ajá. Durante la Segunda Guerra Mundial, dice el texto. Y nuevamente en la página 285, ahí está la edición de Klein. Por el contrario, las únicas consecuencias del análisis fueron que Juanito se recuperó. Ya no tuvo miedo a los caballos. Suena sencillo, pero si tú vives enfrente de una caballeriza, es un miedo al mundo. Y eso es lo que pasaba a Juanito. Ajá. No era nada más una cuestión que le impedía salir de su casa, sino era una cuestión de que lo mantenía permanente con miedo dentro de su casa. El miedo de Juanito a los caballos incluía justamente a partir de su culpa por sus actos masturbatorios onanistas, es lo mismo, masturbatorio y onanista. Juanito tenía miedo de que se fuera a meter un caballo a su cuarto y le fuera a morder la mano arrancándosela, cosa que nunca ocurrió, pero justamente complejo de Edipo, fantasías, ajá, angustia, fobia, ajá. Entonces, este miedo a los caballos era más bien un miedo paralizante, ajá. Y empezó a tomar Juanito libertades con su padre, como lo comunicó este, bastante divertido. Eh, Tomarse libertades, principalmente
el fortalecimiento de la identificación con el padre, el fortalecimiento de la relación amorosa, ajá, de cuidado, en la aceptación de el cariño que su padre le tenía. Ajá. Y con aceptación me refiero justamente no a una noción sexual, sino a una noción social, una función de introducción al lazo social. Y eso, queridas, queridos, no puede ser descrito, abordado desde una noción de salud mental. Ajá. El deseo de ser como papá. Ajá. Y a partir de eso, crecer. Y por supuesto, aquí hablamos de los efectos de el complejo de Edipo en Juanito. Ajá. Pero también complejo de Edipo masculino, ser como mamá. Ajá. No hay una sola resolución del complejo de Edipo. Les dejo en la descripción justamente el texto de Freud, la resolución del complejo de Edipo. Creo que así se llama. Mm, voy a ponerlo como resolución nada más. Dice el texto, pero lo que el padre pudo haber perdido en respeto, lo ganó en confianza. Creí, decía Hans, decía el niño, que como supiste lo del caballo, sabíais todo. Y es que el análisis no anula los efectos de la represión. Fíjense, es que esto es lo hermoso, esto es lo bello. El psicoanálisis no es que nosotros, como analistas, les demos permiso de hacer maldades, de ser violentos. No. Y esto lo pongo en mi propio libro. Si yo, que voy a análisis, me autorizo a agredir, no será mi analista quien sufra de las consecuencias de mi agresión en mi medio social. Ajá. Como analista sabemos que no es una cuestión de hacer, es una cuestión de ser, es una cuestión de decir, es una cuestión de hacernos presente a través de la palabra. Ajá. Y a través de la palabra, dar un lugar a la represión en nosotros. Es decir, mi impulso, mi deseo malo de quedarme con mamá o con papá y deshacerme del otro. Ajá. Y aquí estoy hablando de un complejo de Edipo amplio, extenso, digámoslo así, normal, digámoslo así, pero no me gusta hablar de normalidades porque nos da la idea de que tiene que ser. No, las cosas son como son. Ujú. Y justamente podemos decir, el complejo de Edipo es la manifestación del deseo infantil, del deseo de apropiarse del mundo, cosa que es, por supuesto, contradictoria, paradojal. Ajá. Entonces, el análisis no anula los efectos de la represión. Se trata de valorar la represión en su sentido social. Somos valiosos socialmente por cuanto podemos reprimir, pero reprimir no quiere decir ahogarnos en la tristeza de que el mundo no es como queremos, sino reconozco mi deseo malo, bueno, pero mi deseo al fin y le doy un lugar en mi palabra. Le doy un lugar en mi vida a través de la expresión de mi palabra, a través de la expresión verbal de ese deseo. Por ejemplo, de que el caballo se muera. Bueno, mi papá se muera. Bueno, mi papá se muera para que yo me pueda quedar con mi mamá. Bueno, no, que no se muera, que se vaya él con su mamá. ¿Me explico? Ajá. Todo esto estoy haciendo nuevamente un resumen, una variación, una lectura del análisis del pequeño Hans. Ajá. Continúa el texto. Y es que, repito, eso me gustó, el análisis no anula los efectos de la represión. No sé, doctora Klein, a veces entiendo que los efectos de la represión no es tanto que yo alcance a ser un niño bueno, sino que justamente no voy a hacer lo que quiero.
Pues aún así no voy a dejar de reconocer eso que yo quiero. Ajá. Dice el texto, los instintos antes reprimidos siguen reprimidos, pero el mismo efecto es alcanzado por un por un camino diferente. El análisis sustituye el proceso de la represión, que es automático, excesivo, por el de control mesurado e intencionado por parte de las más elevadas facultades psíquicas. Queridas, queridos, miren, aquí hay algo que me llama la atención de Klein. Esto es correcto. Ajá. Estamos hablando de qué, y esto desde una perspectiva teórica, el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Aquello que es la base y que por lo general yo tengo desconocido, me lo apropio, lo elaboro, lo conquisto, lo seduzco y es algo mío. Ajá. Pero al mismo tiempo, conociendo un poquito de la trayectoria de Klein, y si yo como cuidador soy el sustituto de estas facultades más elevadas, facultades psíquicas, ¿en dónde queda la elaboración infantil, doctora Klein? Es decir, los niños efectivamente sienten y actúan, pero llega un momento en el que sienten y reprimen. Ajá. Se entiende que de forma automática y excesiva. Los niños, las niñas, la infancia. Ajá. Ya en análisis adultos podemos decir, hablar de esos deseos nos lleva a la conciencia. Ajá. Nos lleva a sostener un contacto cada vez más profundo y más íntimo con nosotros mismos. Ujú. Pero es aquí donde puedo identificar cierta identidad de el abordaje analítico de Klein. Ajá. Pareciera a veces que las interpretaciones de Melanie Klein para con sus niños, sus niñas, tenían no un carácter, digamos, de elevar sus facultades psíquicas, sino de ser ella la representante de esas elevadas facultades psíquicas. Ujú. Es decir, no sé si eh, señalar aquí una función maternal del análisis kleiniano. Ajá. Lo voy a decir maternal, pero pienso yo que este control mesurado, intencionado, debe venir del sujeto. Por lo tanto, no podemos garantizar que un sujeto analizado o no analizado reprima. Ajá. Es decir, y esto depende única y exclusivamente del sujeto, del analizante. Ajá. Digámoslo así, el paciente. Para compararlo con la terapia psicológica. Ajá. El paciente, el analizante, será dueño de sí mismo, responsable de sí mismo. Ajá. Y por lo tanto, si él o ella, adulto o niño, no reprimen, sino que hacen algo, no necesariamente bueno o malo, pero que hacen algo, serán ellos y únicamente ellos, no los analistas, los que, digámoslo así, sobre los que recaigan las consecuencias de aquellos actos. Ajá. Por eso hablo, digamos, de una función maternal. Ah, mira, es que, digámoslo así, no puedes pensar bien. ¿Por qué? Porque te estás luchando muy fuerte contigo. Yo pienso por ti. Eso no. Queridas, queridos, hablando de una noción, digámoslo, maternal, así lo estoy entendiendo, así lo quiero nombrar. Es el significado que le quiero dar a mis palabras. Esto de maternidad. Llega un momento en el cual la misma maternidad, al momento de valernos por nosotros mismos, para nosotros mismos, la maternidad nos estorba, en el sentido que no necesito a una mamá siempre ahí. ¿Me explico? Dice el texto, en una palabra,
El análisis reemplaza la represión por la condensación. Mm, aquí me parece que está confundiendo usted nociones y fines, doctora Klein. Condensación se menciona por primera vez en la interpretación de los sueños y habla de un fenómeno psíquico en el cual un elemento onírico es, digámoslo así, como una mezcla de muchos otros elementos. Ajá. Como si nuestras ideas fueran plastilina y de repente eso que nosotros vimos en el sueño como un maestro, no solo es mi papá, sino también mi mamá, mi hermano, y es mi maestro al mismo tiempo. Ajá. Condensación. Ujú. Porque lo que dijo el maestro me recuerda a lo que hice con mi hermano, pero también lo que hice con mi hermano me recuerda cómo enojamos a papá y cómo mamá se puso a llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Condensación. Esto parece aportarnos la prueba tan largamente buscada de que la conciencia tiene una función biológica y que su entrada en escena asegura una importante ventaja. Mm, entonces, estas son palabras de Freud. No estoy seguro porque aquí acaban, digamos, las bastardillas, las comillas. Esto no lo recuerdo. Entonces, yo pensé que esto era de Klein y es de Freud. Ah, mm, bueno, está bien, ciertamente. Represión por condensación. Miren, es que me he detenido un momento en mi lectura porque me doy cuenta cómo justamente en esta lectura yo mismo reflejo mi propio complejo de Edipo. Papá bueno, mamá mala. Ajá. Análisis, queridas, queridos. Uno no puede, digamos, mm, evitar tropezar, pero justamente es el trabajo permanente de asumir la responsabilidad por la propia vida afectiva. Ajá. Me explico, tal vez fui muy abstracto. Creo que he sido claro en este sentido. Creí que estas palabras eran de Klein, me doy cuenta de que eran de Freud y dije, ay, cometí algo malo, contradije a papá. Ajá. Pero ciertamente, queridas, queridos, hay, eh, ¿cómo decirlo? Una función afectiva del conocimiento, una función afectiva, no efectiva, no de función, sino afectiva, de emoción. En la forma de el estudio también se reflejan las necesidades afectivas y es algo que yo tengo que atender de mí. Ajá. Entonces, queridas, queridos, el análisis sustituye el proceso de represión, que es automático y excesivo, por el control mesurado e intencionado de las más elevadas facultades psíquicas. Cuando yo leí esto, pensé en Klein y pensé en cómo Klein se aproximaba a los niños a través de la interpretación. Ah, es que esto por esto. Ajá. Cosa que al menos no lo hizo así Freud con Hans. Con Hans, no sé, y de hecho se habla de Hans porque Freud casi no profundizó en el trabajo analítico con niños. Su hija, un poquito, pero por ahí se dice. Tengo que revisar este texto, Las controversias Ana Freud, Melanie Klein. Se dice que lo que publicó Ana Freud venía de Freud mismo, de Sigmund Freud. Ajá. Es algo que tengo que revisar. Es algo que, digamos, un mito, una habladuría dentro del mundo psicoanalítico. Entonces,
Palabras de Freud, una forma, digamos, de invitar al análisis infantil es buscar despertar esas facultades elevadas psíquicas, que los niños se apropien del mundo a través de justamente buscar un lugar para ellos dentro del mundo social, ujú, un lugar para sus propias emociones. Ajá. Aquí, esto me llamó mucho la atención. Pensé que era de Klein y pensé, está equivocada, pero lo dijo Freud. No estoy seguro, y aquí, si lo dijo así Freud, no lo recuerdo yo, lo podemos revisar, pero les dije, aquí Klein se equivoca, confunde los conceptos con las metas. ¿Cómo se dice? No me arrepiento de lo dicho, pero, miren, es que busco justificar a mi padre. Una forma de amor. No. No, 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 no. Lectura, perspectiva, mi oportunidad, ajá, mi vida. Posiblemente también mi error, pero es mío. Ujú. El análisis reemplaza la represión por la condensación. El hablar de esos malos deseos le da un lugar a eso que yo no quiero saber de mí ni del mundo para reformularme frente a eso. Ajá. Esto parece aportarnos la prueba tan largamente buscada de que la conciencia tiene una función biológica y que su entrada en escena asegura una importante ventaja, tanto individual, subjetiva, como cultural, social, estatal. Ajá. Hugh Helmut, esta ya es Klein, esta ya es mi mamá mala, quien tuvo la honrosa distinción de ser la primera en emprender el análisis sistemático de niños. Comenzó su tarea con algunos preconceptos en su mente, que mantuvo hasta el final. En su artículo titulado Técnica del análisis de niños, escrito después de 4 años de trabajo en este terreno, y que nos da una clara idea de sus principios y de su técnica, expresa muy claramente que desaprueba la idea de analizar niños muy pequeños, que consideraba necesario contentarse con éxitos parciales, sin penetrar demasiado profundamente en el análisis de niños, por temor a estimular con demasiada fuerza las tendencias e impulsos reprimidos o por temor a hacer exigencias a las que su capacidad de asimilación no podrían, no podría responder. Ajá. Aquí la doctora Klein nos enseña, me incluyo, que ella no fue la primera. Si bien fue la más importante, digamos, en la historia del movimiento psicoanalítico, la primera fue, no sé qué significa, H. Hugh Helmut. Ahorita podría buscarlo, permítame un segundito, aprovechando que tengo el navegador. Ah, un segundito, un segundito. Hermione, mira, Hermione. Les muestro en pantalla. Se llama como la amiga de Harry Potter. Hermione, no, Hermine. Yo quiero leer Hermione. Hermine von Helmut, psicoanalista austriaca. Esto, por supuesto, una ilustración. Estas son fotografías. Recordemos, en aquellos tiempos no existían dispositivos móviles, no había internet. Ajá. Hay bastantes referencias de esta damita que estamos viendo en pantalla. Hermine, no es Hermione, es Hermine. Von Hugh Helmholtz. Bien, queridas, queridos, eso los dejo a su discreción para otro momento, pero es Klein quien dice, ella fue la primera. Ujú. Y tenía una idea específica del análisis infantil. A través de este artículo y de otros escritos suyos, vemos
que evitó penetrar profundamente en el complejo de Edipo. Otra de las suposiciones que sostuvo en su trabajo es es la de que en el caso del niño solo se requiere del analista que haga el solo se requiere del tratanista, solo se requiere. Otra de las suposiciones que sostuvo en su trabajo es la de que, en el caso del niño, no solo se requiere del analista que haga el tratamiento analítico, sino también que ejerza una influencia educativa definitiva. Ya en mi primer, en, ya en 1921, cuando publiqué mi primer artículo, El desarrollo de un niño, se los dejo en la descripción, no había llegado a conclusiones yo había llegado a conclusiones muy distintas, permítanme. El desarrollo de un niño, Klein, ahí está. En mi análisis de un niño de 5 años y 3 meses encontré, como todos mis posteriores análisis me lo confirmaron, que era perfectamente posible e incluso saludable explorar el complejo de Edipo hasta sus profundidades y que en esta tarea se podían obtener resultados por lo menos iguales a los obtenidos en los análisis de adultos. Aquí, queridas, queridos, ¿no hubiera sido bonito que Klein, digamos, analizara junto con Helmut? Pero aquí hay, digamos, como un límite del psicoanálisis y también una crítica. Se define el psicoanálisis como, digámoslo así, la relación dialéctica, es decir, de intercambio de símbolos entre analista y analizante. Siempre dos personas. No hay psicoanálisis grupal. No hay psicoanálisis, digámoslo así, de dos mujeres analistas con un niño. Ajá. Hasta donde, digamos, podemos definir el psicoanálisis. Entonces, en un sentido, el psicoanálisis se apoya muchísimo en estas eh, publicaciones, en estos estudios documentales, en estas presentaciones de casos, de uno frente a uno, pero no es un analista frente a un analista, es más bien un analista frente a un analizante, que en este caso son niños. Ajá. Simplemente se hablaban, se discutían cosas. No pretendían en un sentido ser maestros, ser educadores, a pesar de que efectivamente no solo Hermine Helmut, sino también el mismo doctor Freud. Análisis terminable e interminable. Y pueden los legos ejercer el análisis. Ajá. A veces el analista tiene que hacer a un lado su papel de analista para actuar como maestro, por ejemplo, como educador, por ejemplo. Ajá. Como médico. Pero en cuanto a esa definición de el acto analítico como tal, vamos a esperar a que venga Lacan, queridas y queridos, para mencionar. Por eso estoy haciendo uso de esta palabra, el acto analítico. La interpretación podría ser una forma del acto analítico, pero esa tendencia, esa búsqueda por hacer consciente lo inconsciente, es el fundamento del acto analítico, lo que perseguimos, no ser nosotros los representantes de una conciencia elevada, porque ciertamente, como lo acaban de ver en este mismo video, nuestro propio inconsciente nos habita como analistas y no es malo lo inconsciente, simplemente ha sido una forma en la cual yo, como sujeto, me he apropiado, me he hecho de una vida adulta, me he apropiado de mí mismo y del mundo también, en cierto sentido. Ujú. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos esto que estoy subrayando? Mamá mala. Lo subrayo para poner en evidencia cómo Hugh Helmut tuvo una aproximación. Una. Ajá. No podemos decir buena o mala, pero la doctora Klein dice, yo llegué a otras conclusiones. Ajá. Explorar el complejo de Edipo vale la pena, es útil, es necesario. Ajá. Pero, ¿acaso Helmut dijo lo contrario? En un sentido, sí. Helmut dice, hay que concentrarse en el análisis infantil con éxitos parciales. Ajá. Y tender a la educación, es decir, a la represión. Melanie Klein dice, no se trata tanto de eso, querida colega. Hay que explorar todo lo posible, explorar, hablar, elaborar fantasías, elaborar, no actuar esas fantasías, ajá, para llegar a una conciencia cada vez más amplia de las profundidades de los deseos reprimidos. Ajá. Pero, ¿hasta qué punto, queridas y queridos? Y esto es un cuestionamiento mío, no de Klein, ni de Helmholtz, ni de Freud. Ajá. ¿Qué es lo que persigue usted, doctora Klein, y también usted, doctor Freud, y también ustedes, queridas, queridos, y también yo? ¿Qué es lo que perseguimos frente al análisis? La conciencia, lo inconsciente, la ciencia, el conocimiento, la vida, dice el texto. Además de esto, descubrí que en un análisis de este tipo no solo era innecesario que el analista se empeñara en ejercer una influencia educativa, sino que ambas cosas eran incompatibles. Miren, dice Klein, o educamos o analizamos. Se puso ruda usted, doctora Klein. Bravo por usted. Agüita. Tomé estos principios como guía de mi trabajo y los defendí en todos mis escritos. Y así es como llegué a intentar el análisis de niños muy pequeños, de 3 a 6 años de edad, y a encontrarlo afortunado y pleno de perspectivas. Escojamos en un primer lugar del libro, escojamos en primer lugar del libro de Anna Freud los que parecen ser sus 4 puntos principales. Nos encontramos aquí nuevamente con la idea fundamental que mencionamos anteriormente, como la misma de Hugh Helmut, no, Hermine, ¿no? ¿Cómo? Hermine von Hugh Helmut. La convicción de que el análisis de niños no debe ser llevado demasiado lejos. ¿Pero qué quiere decir eso? No lo entiendo. ¿No debemos saber demasiado? Dice el texto. Por esto, y como es claro también por las conclusiones más directas que se han sacado, se quiere significar, se quiere decir que no se debe tratar demasiado las relaciones del niño con sus padres, o sea que no se debe explorar minuciosamente el complejo de Edipo. Los ejemplos que da Anna Freud no muestran ningún análisis del complejo de Edipo. Ujú. No quiero leer la obra de Anna Freud, querida doctora Klein, porque yo creo que esa es una, no sé si decirlo, un prejuicio de mi formación como analista. Lo considero, sí, aquí también es papá malo, ¿eh? Una manipulación política, la obra de Anna Freud. Ajá.
Es algo que tendré que desafiar y en algún momento tal vez replantear mi abordaje a la obra de Anna Freud. Ajá. La segunda idea conductora es también aquí que se debe combinar el análisis del niño con ideas, con influencias educativas. Es notable y debería dar que pensar que aunque se intentó el análisis de niños hace 18 años y se lo practicó desde entonces, tengamos que enfrentarnos con el hecho de que sus principios fundamentales no han sido enunciados todavía claramente. Si comparamos con esto el desarrollo en el psicoanálisis de adulto, descubrimos que en un periodo de tiempo aproximadamente igual, no solo fueron establecidos todos los principios para el trabajo posterior, sino que también fueron probados y comparados, y que se desarrolló una técnica cuyos detalles tenían que perfeccionarse, pero cuyos principios fundamentales han permanecido incolubles, es decir, sostenibles, se sostienen esos principios fundamentales. Como se explica el hecho de que precisamente el análisis de niños haya sido mucho menos afortunado en su desarrollo, el argumento que a menudo se oye en los círculos analíticos de que los niños no son sujetos adecuados para el análisis no parece ser válido. Hermine Hugh Helmut era realmente muy escéptica sobre los resultados que se podían obtener con niños. Expresó que ella debía contentarse con éxitos parciales y contar con recaídas. Es más, restringió el tratamiento a un limitado número de casos. También Ana Freud establece límites bien definidos a la aplicación del tratamiento, pero por otro lado, en lo que respecta a las posibilidades del análisis de niños, adopta una posición más optimista que la de Hermine Hugh Helmut. ¿Por qué no pone su nombre? Al final de su libro dice, a pesar de las dificultades que he enumerado en el análisis de niños, producimos realmente cambios, progresos y curas que no nos atreveríamos a soñar en el análisis de adultos. Palabras de Anna Freud. Ajá. Con el objeto de contestar a la pregunta que he planteado, quiero establecer ahora algunos enunciados que me ocuparé de demostrar a continuación. Creo que el análisis de niños, comparado con el de adultos, se ha desarrollado en el pasado de manera mucho menos favorable, porque no fue encarado, no fue enfrentado con un espíritu de investigación libre y desprejuiciado, como lo fue el de adultos. En cambio, estuvo trabado y entorpecido por varios conceptos, perdón, varios preconceptos. Si reflexionamos sobre el primer análisis de un niño, fundamentado de todos los demás, el análisis de Juanito o Hans, eh, análisis de la fobia de un niño de 5 años, descubrimos que no sufrió por esa limitación. Por cierto, que no había aún una técnica especial. El padre del niño, que bajo la dirección de Freud llevó a cabo este análisis parcial, no era versado en la práctica del análisis. Ciertamente no, era un alumno, ajá, de Freud, pero también, queridas y queridos, el padre empieza ese análisis, esas pláticas con su hijo, porque veía cómo el niño sufría, veía cómo el niño se limitaba por algo que él, como papá, como cuidador, no entendía. Ajá, dice el texto. Sin embargo, tuvo el valor de avanzar bastante en el análisis y obtuvo buenos resultados. En el resumen mencionado anteriormente en este artículo, Freud dice que a él mismo le hubiera gustado, hubiera deseado ir más allá. Lo que dice muestra. No sé si se han dado cuenta, he encontrado varios errores en el texto, pero los he corregido. Ahorita voy a leer cómo está. Lo que dice muestra, además de que no veía peligro alguno en el análisis minucioso del complejo de Edipo, muestra de modo que evidentemente no pensaba que por un principio no hay que analizar en los niños este complejo. Pero Hermione, quien por tantos años trabajó sola en este campo, emprendió su tarea desde el comienzo con principios que obligatoriamente habrían de limitarla y por consiguiente hacerla menos fructífera.
no solo en lo que respecta a sus resultados en la práctica, el número de casos en los que había de utilizar el análisis, etcétera, sino también en lo que respecta a los descubrimientos teóricos. Durante todos estos años, el análisis de niño, del que con toda razón hubiera podido esperarse una contribución directa al desarrollo de la teoría analítica, no ha hecho nada que merezca ser expuesto. Como Hermann Helmut, Anna Freud piensa que al analizar niños, no solo podemos descubrir más sobre el periodo de la vida que cuando analizamos adultos, fecundo, sino que incluso descubrimos menos. Mm, Es que, miren, una cosa curiosa, yo puedo decir, como analista, yo reprimo, yo. Y por cuanto yo reprimo mis afectos, también reprimo cierta parte de mí. Y psicopatología de la vida cotidiana, no solo al reprimir mis afectos y cierta parte de mí, ciertos deseos míos, cierto conocimiento mío, frente a mí o frente a otras personas. Ajá. Puedo notar cómo otras personas también reprimen lo que son, lo que piensan, lo que desean, lo que quieren. Ajá. Ah, y eso es aplicable tanto a mí como a Freud como a Klein. Ajá. Lo que ahorita Klein nos está diciendo es necesario pulir, mejorar, profundizar en el conocimiento de la práctica analítica discursiva con niños para fortalecer la ciencia analítica, la disciplina analítica. Ajá. En eso estoy de acuerdo, sin duda, doctora Klein, querida mamá. Eh, Sin embargo, aquí también, digámoslo así, creyéndole a Klein, Klein está exponiendo cómo una colega, una mujer que sigue las mismas enseñanzas de su maestro, se limitó en su práctica analítica. Decía, análisis hasta aquí, y a partir de aquí, educación, represión. Ajá. Es un abordaje, el de Freud, el de Klein, el mío, el de Hermione, el de Hugh Helmut. Ajá. Todo abordaje humano es parcial, queridas y queridos. Pero, por supuesto, dentro de nuestro limitado campo de acción, dentro de nuestra limitada perspectiva del mundo, ¿cómo decirlo? Primero es importante notar que nuestra conciencia es el principal obstáculo para que nosotros podamos explorar otras ideas, otras alternativas, otras realidades. Ajá. Y segundo, justamente el estudio o bien puede llevarnos a ampliar nuestras perspectivas, o bien puede confirmarnos como de manera natural, de manera también afectiva, hemos adquirido estas limitaciones por razones valederas. Ujú. La represión, repito, no como un fenómeno malo, sino como ciertamente un fenómeno que nos lleva a superar poco a poco nuestras propias limitaciones de perspectiva, de actos, de facto. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Un comentario para mí. Eh, Klein ha estado cuestionando, criticando a Fermín Helmut en un afán de decir es necesario profundizar en el análisis infantil del complejo de Edipo. Al momento definimos mucha de la práctica analítica de Freud. Dejamos en la descripción de este video la interpretación de los sueños.
el análisis de la fobia de un niño de 5 años, la neurosis demoníaca del siglo XVII, Tótem y Tabú, tres ensayos, resolución del complejo de Edipo y el texto de Klein, el desarrollo de un niño. Ajá. Con esto vamos a avanzar la próxima semana a partir de la página 154 con este contexto. Klein justificando su práctica, su metodología, su abordaje del análisis infantil, buscando profundizar en el análisis del complejo de Edipo. Bien, queridas, queridos, nos vemos en el próximo video que si siguen cronológicamente esta cuenta, este canal de YouTube, Viernes es vida y obra de Sigmund Freud. Bye.